cordial saludo para todos los integrantes del seminario Páginas de Marx, eh, de parte de Stephanie Rosso y Santiago Alarcón, quien les habla. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes a este año de labores en este seminario, a la propuesta formativa que hemos ideado y en general pues a las actividades de la EMS. Estamos muy contentos, con muchos ánimos, con mucha disposición a lo que se vaya a desarrollar este año. Creo que eh, los dos ciclos anteriores que desarrollamos dieron muy buenos frutos, permitieron conquistar reflexiones, claridades, también situar algunas inquietudes alrededor del pensamiento del marxismo, si bien en su momento desde instancias muy delimitadas, en el caso de del primer ciclo, perdón, con la religión y luego con el arte, pero que de alguna manera van generándonos una idea y un acercamiento a esas ideas que tiene Marx o que genéricamente se denominan en el ámbito del marxismo. Y digo en el marxismo porque también vimos textos de Engels y de otros marxistas como Rosa Luxemburgo, Vladimir Lenin, León Trotsky e incluso George Lucas. Eh, ya este año, y para quienes lograron leer la propuesta formativa que se tenía, nosotros hemos orientado la formación básicamente desde una comprensión o buscando una comprensión básica de elementos del marxismo. Esto, si se quiere, es un elemento de entender conceptos y elementos que son o que están en la base del marxismo, que digamos que para entrar a polemizar, para entrar a debatir sobre ciertos ámbitos, tanto en lo económico, con el análisis del capitalismo, la crítica que hace el capitalismo, el marxismo, y particularmente Marx desde su obra El Capital, pero también en el ámbito de la política con el análisis de las clases sociales específicamente, el papel y la función que tiene el Estado en las sociedades burguesas, y finalmente pues en el ámbito, eh, digámoslo, filosófico y epistemológico, porque el marxismo, para hacer una crítica tanto de lo económico político como de las instancias estatales o los espacios donde se configura el poder político, pues para llegar a ese tipo de planteamientos y de análisis que derivan en una crítica, tiene una construcción epistemológica. Entonces hay una triangulación de saberes que es necesaria y que quizá es como una de las grandes complejidades que se tiene cuando se habla propiamente del marxismo. El marxismo no llega a ser un cuestionamiento del capitalismo simplemente porque a priori tuviera un rechazo a este sistema económico. Se llega a él porque se llega a ese cuestionamiento porque se tienen unos fundamentos, unos análisis y una demostración empírica y teórica que da cuenta de por qué hay unas contradicciones intrínsecas en este sistema económico. Y posteriormente pues en el análisis político es básicamente ver la articulación de esos intereses económicos en el ámbito político. Pero eso precisamente como se vislumbra desde una forma de generar el pensamiento que ve los fenómenos en su totalidad. Y a propósito de ese término que acabo de utilizar, totalidad, es uno de los conceptos fundamentales para abordar tanto las raíces analíticas y epistemológicas del marxismo, y cuando digo epistemología es en todo el sentido de la palabra, es decir, cómo construye conocimiento el marxismo. Hago esta enunciación y este pequeño panorama, incluso como para que tengamos un poco conciencia de que el marxismo, si se quiere, es algo que a veces nos puede desbordar. Eh, yo hago una pequeña confesión, yo llevo varios años ya leyendo sobre el marxismo y aún me siento necesitado de entender cosas. Entonces, siento yo que para ubicarse en conceptos, en debates y en un conocimiento integral de esta teoría y de estos planteamientos, es necesario eh, por lo menos ir apropiando, ir desarrollando esos elementos, como digo, básicos.
nosotros nos acercamos en ciclos anteriores al tema de la religión y al tema del arte, pero como tal no habíamos en tanto seminario aclarado términos o llegado de forma conjunta a abordar algunos conceptos, algunos análisis y que nos dijeran y que nos de alguna manera nos brindasen una claridad sobre conceptos básicos del marxismo y que cada quien en este seminario pudiese decir, bueno, ya tengo más o menos claro propiamente qué es el marxismo. Yo creo que si hoy preguntamos qué es el marxismo, pues algunos podremos tener alguna definición o algún acercamiento, pero no es propiamente una pregunta, no es propiamente un tema que hemos abordado. Entonces, bajo esa preocupación o bajo esa intencionalidad, hemos construido de parte de Stephanie y mía este, esta propuesta y que como ustedes ya la vieron y ya pudieron acercarse, trata de abordar esos tres elementos, las tres fuentes integrantes del marxismo. Esa es una denominación que la hizo popular Vladimir Lenin por allá más o menos en 1905, si no estoy mal, con el texto de las tres fuentes y las tres partes integrantes. Cuando dicen tres fuentes y tres partes integrantes, ¿a qué están haciendo alusión? Están haciendo alusión a la filosofía clásica alemana, al socialismo político francés y a la economía política inglesa. Son tres tipos de conocimientos, son tres áreas discursivas que en algún momento fueron desarrolladas por Marx, no solo por Marx, sino también por su camarada Engels, que de forma analítica, también con experiencias concretas, uno podría situar en estos tres campos discursivos a su vez tres contextos europeos. En el primer caso, con la filosofía estaría Alemania, tierra natal de Marx. En el segundo estaría estaría el socialismo francés, como bien lo dice pues el adjetivo, es Francia la que lo sitúa y eso viene pues de una tradición política del contexto francés, por un lado pues la Revolución Francesa y luego la lucha de clases que se sucedieron luego de esa Revolución Francesa a finales del siglo XIX, perdón, del siglo XVIII y que continúan en el XIX. Y finalmente estaría pues la economía política inglesa que viene de esos planteamientos analíticos iniciales del capitalismo, específicamente lo que proviene de la teoría del valor. Uno podría decir a grandes rasgos, con esos conocimientos, con esas teorías que a su vez también tienen unos pensadores, en algún momento Marx se las vio en su momento, los analizó, los abordó, hizo una recepción crítica, hizo correcciones, también apropió conocimientos de ellos y los desarrolló y los llevó a, a más logros analíticos. En todo caso, eso configura el marxismo. Entonces, esto lo digo con toda la conciencia del caso porque a veces cuando se nombra un concepto, cuando se nombra un texto, en el caso de Marx, hay algo que está articulado e imbricado con estos tres campos discursivos y esa es la complejidad. Entonces, si mínimamente no se tiene un acercamiento, una apropiación, una mínima noción de estas áreas, seguramente se cae en juicios insuficientes, que es lo más común y lo que suele pasar. Cada quien a veces que se da con el derecho de hablar sobre el marxismo y sobre todo desde una posición crítica, obvia este tipo de apropiaciones y de conocimientos y se lo lleva a una comprensión insuficiente. Por poner un simple caso, la noción de clase social no es solamente un concepto económico, es un concepto sobre todo sociológico. ¿Por qué sociológico? Porque habla de la forma de vida que se instaura, perdón, en un tipo de personas que son como grupos de seres humanos que a partir de sus condiciones materiales de existencia se relacionan no solamente con sus formas de sobrevivencia material, sino con el tipo de cultura que apropian, la música que, por ejemplo, escuchan, la cultura que los afecta, los comportamientos, las relaciones con los ambientes tanto naturales como sociales. Es decir, hay una serie de relaciones sociales que se configuran a través de las condiciones económicas. Y claro, entonces hay, digámoslo, una articulación de fenómenos eh, que se dan desde esa base económica. Eso es algo que precisamente queremos ir desarrollando, o sea, ampliar un poco más. La noción de clase social no es simplemente decir hay gente pobre y hay gente rica,
que entre otras cosas el marxismo nunca se refiere de esa manera a las clases, se refiere, pues no se refiere de forma de ricos o pobres, se refiere como propietarios de medios de producción o expropiados o propietarios simplemente de su fuerza de trabajo para denominar a los trabajadores. Pero bueno, eso es algo que vamos a expandir y precisamente como en este año queremos dirigir todas las fuerzas en ese sentido, por eso va a haber grandes secciones o digámoslo 3 bloques de estudio a lo largo del año donde vamos a dedicarle en un momento a la filosofía clásica alemana, textos y análisis a propósito de esa área de, de conocimiento en el marxismo, luego en la economía política y finalmente pues en el socialismo francés. Bueno, en otro orden pues el asunto es que esta es como la propuesta, es lo que queremos que sirva para ustedes como para que a final de año, ese es el logro que esperamos obtener, ustedes más o menos digan con propiedad, esto es el marxismo, esto lo configura, si está errado, si es insuficiente, si hay que hacer correcciones, si se aceptan postulados, si ya se entienden, eso ya como que quedará a criterio de cada quien, de cómo lo decide, pero que por lo menos haya tenido algunos elementos mínimos de juicio para tomar esa posición. Y eso es lo que queremos lograr, como una posición fundamentada, porque es lo más difícil de lograr. Y ya que por fortuna esta propuesta de la Escuela de Maestros de la Sospecha, que siempre hay que recordar, fue una iniciativa de nuestro maestro Carlos Mario González, pues nos brinda esta posibilidad. Entonces ojalá lo podamos concretar. Para terminar sobre este punto, sobre el texto que leyeron, sobre el devenir de las fuentes y la idea misma. Ustedes pueden ver que ahí, como fue citado en un fragmento del escrito de Vladimir Lenin, bueno, acá hago un pequeño paréntesis. La denominación de las fuentes integrantes puede decirse que la hizo popular Lenin, pero no deja de ser llamativo que años anteriores a Lenin ya fuese denominada por otro autor marxista de otra tendencia política. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Karkowski. Karkowski fue el primer autor que en una conferencia que en esos congresos que solían hacer la socialdemocracia, en este caso la alemana, Karkowski utilizó esa denominación y él, buscando un poco, estaba yo sobre textos del marxismo hace un buen tiempo y me encontré con ese escrito de Karkowski. Es muy interesante porque él incluso habla ahí de la influencia que tiene también en cierta medida la psicología en el marxismo. Pero bueno, ese es un punto que habría que expandir un poco más y lo quiero notar también como para que sea de conocimiento pues histórico y bibliográfico porque no deja de ser importante y que quizá pues en algún momento lo podamos abordar. Bueno, lo que quería notar también con este aspecto era lo siguiente. Al decir lo más labrado del pensamiento hasta entonces, quiero nombrarlo así, Lenin dice, el marxismo es tanto una especie de adquisición como de continuación de problemas, de planteamientos teóricos que hasta entonces había desarrollado lo mejor de la filosofía, lo mejor de la economía y lo mejor del socialismo francés hasta entonces, hasta en esos años. Y creo que ahí es bueno detenerse, es decir, el marxismo no es que genere una ruptura abrupta con estos conocimientos, sino que primero los asimila, es decir, primero entiende en qué consisten, cuáles son sus aportes singulares, qué pueden tener de importante. Incluso uno podría decir, no es que a priori, o no es que por principio, por ejemplo, más hubiese decidido criticar estos tipos de conocimientos, sino que llega a cuestionarlos es porque al haberlos asimilado y al contrastar sus planteamientos teóricos o conceptuales con los fenómenos a los cuales hacía referencia, esos conceptos empieza a develar las posibles inconsistencias, contradicciones e insuficiencias analíticas. Eso va a ser muy interesante en el caso de Hegel
y luego lo vamos a ver con conceptos como conceptos de Estado y el de sociedad civil. Pero bueno, eso en su momento lo abordaremos. Lo que quiero llegar es que esa adquisición, que es comprensión, y esa continuación, es porque hubo efectivamente una comprensión. Y eso es supremamente importante porque ya nos da una clave, no solamente para entender el marxismo como cómo fue elaborado, cómo se configuró, sino de cierta manera cuál es la actitud que hay que emular. En mi caso, yo lo digo abiertamente, para ser un buen marxista y para hacer un buen análisis marxista. Es decir, uno debe, de cierta manera, parecerse en eso a Marx. A Marx y uno tendría que ir también en ella. Es decir, tener una especie de espíritu de articulación de saberes, de articulación de conocimientos, de áreas del saber que le sean exigentes y que le sean necesarios a uno para desarrollar un análisis suficiente sobre algún problema o fenómeno en cuestión. O sea, Marx toma en algún momento de la filosofía hegeliana, no solamente porque es la más conocida, sino porque había, digamos, unas capacidades conceptuales que tenía el pensamiento de Hegel para desarrollar y analizar determinados fenómenos. Pero al desarrollarlo se da cuenta que ese pensamiento, esa filosofía, no es suficiente, por ejemplo, para entender el problema del Estado. Entonces tiene que estudiar, por ejemplo, autores del ámbito, por ejemplo, de la historia. Y estudiando esos autores se va dando cuenta que es que hay un asunto que hace falta y es cómo explicar los intereses y determinadas posiciones que se representan en el Estado. Ah, y ahí va en su momento. Eso tocará pues reconstruirlo también biográficamente, porque conoce allá a Engels y Engels le dice, señor, amigo mío, estudie economía política. Estudie economía política y va a entender que las disputas políticas y sociopolíticas tienen en esencia una configuración económica y que lo que se representa en el Estado no es ajeno, no es neutral a las dinámicas económicas. Eso es precisamente algo que se va desarrollando y una articulación progresiva entre conocimientos que se va dando de acuerdo a lo que demanda un fenómeno. Eso es lo que de alguna manera tenemos que entender en este punto de las fuentes. Entonces, bueno, para un cabal entendimiento y un desarrollo de propiamente del marxismo se exige ese espíritu de articulación. Aquí lo estoy ejemplificando como lo hizo Marx, pero uno podría decir, le exigiría a uno y ojo, porque no podemos caer en una interpretación dogmática de esto. Bueno, de hecho no sería una interpretación si caemos en dogmatismo. Y es que en su momento esa articulación se dio, pero si esa articulación, por ejemplo en esta época, se quieren desarrollar análisis suficientes y análisis que propiamente eh, representen esa adjetivación del marxismo, pues entonces habría que seguir con la articulación. Es decir, si en esta época se nos demanda, y lo ejemplifico claramente o pongo un caso como tal, si nos demanda, por ejemplo, el entendimiento de la ideología, una articulación con el psicoanálisis, un espíritu genuinamente marxista de articulación, obligaría a vincularlo, a que haga esa articulación con ese otro saber. Bueno, para dejar hasta ahí, simplemente decir que este camino que hemos propuesto, este camino de las fuentes, es a su vez, si se quiere, una especie de reconstrucción de la propia biografía intelectual de Marx y también de Engels, porque gran parte de ese camino lo andaron ellos juntos. Eh, los autores, los conceptos y las teorías que en determinadas épocas ellos abordaron, trataron, con quienes polemizaron. Es muy interesante ver que en el desarrollo de las ideas de Marx hay como que muchos descubrimientos o muchos aportes teóricos que se llegan a hacer son el fruto de la polémica. Son el fruto de la polémica en algún momento, por ejemplo, de autores con los cuales él tuvo diferencias sobre las ideas del Estado, también sobre las formas de militancia política para la concreción de la revolución. Cuando se debatía sobre esas cosas,
pues había que argumentar y justificar por qué, por ejemplo, se pensaba de determinados aspectos sobre el Estado, sobre la economía. Entonces, muchos de los aportes importantes del marxismo son el fruto de la controversia. Lo que signa la noción de crítica, pues como tal, y no puede expandirse y desarrollar eso con mucho ahínco, pues la noción de crítica como tal. Bueno, esa es básicamente la propuesta, la presentación de lo que nosotros queremos hacer este año y esperamos pues que sea lo más claro posible. Estamos atentos a las inquietudes o dudas que ustedes tengan al respecto, pero creo que hay una buena sugerencia y propuesta para desarrollar este año. Eh, Como ya me he tomado un buen tiempo, voy a ser muy sucinto con el texto que se nos viene. Como ya vieron en el derrotero de lecturas y de temas que vamos a abordar, el itinerario temático, vamos a comenzar con la filosofía clásica alemana. Y aquí directamente hay que hacer una claridad. Vamos a abordar fuertemente aportes de Hegel. ¿Por qué? Porque es el que más, con más contundencia, contribuyó a algunos planteamientos básicos del marxismo y de la forma en cómo Marx construyó conocimiento. Yo tengo una posición ahí al respecto y es que sobre todo la influencia hegeliana tiene que ver con un carácter epistemológico, que se ve representado en los conceptos y en los aportes de la totalidad y en la estructura de Hegel. El concepto de totalidad, y eso es algo que vamos a ver en el próximo texto que abordaremos, el texto que es qué significa pensar abstractamente. Es un texto cortico de Hegel, pero muy, muy sustancioso. Y yo creo que nos da luces fundamentales sobre cómo este autor alemán, este filósofo, entendía la noción de totalidad, cómo la ponía a operar en su pensamiento. Este texto lo sugerimos porque no solamente es muy sustancioso, aporta demasiados elementos, sino que yo creo que es lo que es más accesible. Es un pensador muy complejo. Obviamente van a haber cosas que no vamos a alcanzar a ver, pero la idea es como ver la influencia de este pensador y para demostrar o para ir, digámoslo, de una manera argumentada, sustentada, el momento en el cual se va a situar una polémica y una cierta ruptura con dicho pensador. Pero inicialmente quedémonos con esta sugerencia, que nos quedemos pensando en qué significa pensar la realidad, qué significa pensar un fenómeno social con objetividad. Es decir, cuando digo con objetividad es verlo con todos los elementos que configuran ese asunto. Ah, queremos entender el Estado. ¿Qué se necesita para entender el Estado? ¿Será que se puede entenderlo sin historia? ¿Será que se lo puede entender sin los intereses materiales que lo signan? ¿Será que se puede entender sin determinados actores relevantes que lo configuran? Entonces, ¿cómo se hace un análisis suficiente que articule los factores que permiten develar la realidad y lo que sucede en ese fenómeno? Y yo creo que ahí la demanda de pensamiento, la demanda de totalidad, es algo que marcó a Marx desde Hegel. Entonces es algo que básicamente es lo que podemos ver en este primer texto. Adicionalmente hay una sugerencia como complementaria que en este caso pues queremos hacerlo desde el ámbito del cine, que es el de la película que se llama 12 hombres en punto. No voy a, pues, a contar hechos de la película, pero la idea es como que tratemos de vislumbrar lo que aporta Hegel en esas tres, cuatro paginitas con lo que nos presenta la película. Es decir, cómo piensa Hegel ahí, la noción del pensar abstracto, cómo la vemos reflejada en acciones, en actitudes que vemos en la película. Creo que hay una complementariedad tanto del análisis teórico de Hegel con lo que ya nos va a mostrar el ámbito del cine para pensar con más suficiencia, perdón, este asunto, tanto del pensar abstracto como se va volviendo necesario ese concepto de totalidad para Marx, para el marxismo, cómo lo pensaba Hegel y cómo se va concatenando en su momento con Marx.
Ese es básicamente pues como el camino que queremos sugerirles, esperando pues que, que haya sido lo más claro posible. Si no, pues saben que está dispuesto el WhatsApp y el grupo del seminario para que presente sus inquietudes, sus dudas, en todo caso que lo vean necesario. Dejo hasta acá para no extenderme más, quizá me hayan faltado más asuntos, pero como les digo, tienen la oportunidad para presentar más inquietudes si así lo consideran necesario. De parte de Stephanie Rosso y mía, Santiago Alarcón, les mando un afectuoso saludo y que tengan un buen resto de día. Hasta entonces.